Abre las Escrituras, hoy en Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y los calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera lo harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almanézalo, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando uno lee el capítulo anterior, en realidad la maldad había sido tan grande que había en la tierra, que Dios pensó en destruirla. Era todo alocado por donde uno lo viera, rompiendo con todas las costumbres, todo lo que Dios había ordenado. Todo. La maldad era absoluta por donde se viera. ¿Qué había? Pecado. Había broncas, había odios, había homosexualidad, había violencia, había todo. Y Dios dice, vamos y voy a tener que destruir absolutamente todo. Y le habla ¿a quién? A Noé. Y le dice, hacete un arca en este lugar, con estas medidas, con esta otra medida, con esto. Pondrás animales y además de cada uno de los animales que pondrás, vas a tomar alimento. Dice, y le dio instrucciones. Y me llama la atención porque después que Dios le da todas las instrucciones, porque Dios había visto en Noé algo distinto y halló gracia, dice la Biblia, ante los ojos de Noé. Y lo hizo así Noé.
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo. Le llevó a Noé 130 años construir el arca. 130 años. Que Dios siguió viendo todo lo que ocurría, sin embargo, 130 años continuó todo igual. ¿Y qué hacía Noé? El arca. ¿Y qué hacían los hijos de Noé? El arca. Y un día Dios le dijo, entra los animales que yo te he dicho, e ingresaron los animales, y se ingresa tu familia, e ingresó la familia, y Dios cerró la puerta del arca y la selló. Nadie más pudo ingresar. Algo parecido ocurre en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra la maldad era absoluta. Y a Sodoma y Gomorra Lot había ido a ese lugar, sobrino de Abraham, cuando los pastores de Abraham y de Lot se pelean entre sí. Abraham le dice, anda a algún lugar y yo voy a ir a otro para que tengamos paz. ¿Y a dónde fue Lot? Fue al lugar donde los pastos eran los más lindos. Pero no evaluaba lo que ocurría en Sodoma y en Gomorra. Era lo peor. Cuando Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, le dice, anda de aquel lugar y no mires para atrás. No mires para atrás. Cuando salen de Sodoma y Gomorra, huían por su vida y habían dejado todo lo que ellos habían ido a aquel lugar, que eran las riquezas que habían logrado. Pero le dice, por tu propia vida no te des vuelta, y huyen del lugar. Pero la esposa de Lot se da vuelta, y cuando se da vuelta queda convertida en una estatua de sal y muere. ¿Por qué? Porque todas sus riquezas, todo lo tenía ahí. No temió, en las palabras de Dios, que Dios es santo, 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 que es lo que nunca la iglesia tiene que olvidarse. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Pequeños detalles. Dios ha descendido a las partes más profundas de la tierra, que es donde estamos nosotros, pero no ha dejado de ser santo, santo, santo. Por eso Jesús, que entregó su vida en la cruz por nosotros, y lo que lo hizo tremendo es que Él seguía siendo sin pecado. Y si era sin pecado, es porque era santo. Santo, santo. El Cordero inmolado, sin mancha, entregado en la cruz por mis pecados. ¿Para hacer qué cosa con mis pecados? Perdonarlos. Pero no el perdonarlos, ya está, yo te perdono. No, perdonarlos, lavarlos, quitarlos, para poder ser salvos de esta
generación que es condenada. ¿Y por qué? ¿Qué me hablaba el Señor entre ayer y hoy sobre esta palabra? La necesidad de redimir el tiempo. Redimir es valorar, comprar el tiempo. Cuando uno ve en los hombres de Dios y mujeres de Dios, cuando Dios les hablaba y se encontraban frente a la magnificencia de Dios, valoraban el tiempo. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y te enviaré a una tierra nueva. Y deja, en ese momento no era Abraham, era Abraham. Deja su tierra, su parentela, toma a su mujer, a Lot, su sobrino, a la mujer. No tenía hijos Abraham y se lo lleva a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y le creyó. Algo semejante le ocurre a Moisés cuando él huye de la tierra de los egipcios. Va a la tierra de su suegro. Se casa con Séfora. Tiene 2 hijos y cuando Dios lo llama para sacar de la esclavitud al pueblo de los hebreos, Dios le muestra un árbol que era una zarza que ardía todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a Moisés le llamó la atención. ¿Qué es este árbol que se está quemando y no termina de consumirse? Porque un árbol comienza con el fuego, es madera, hojas, dura un par de minutos. No más. Y él lo miraba de lejos que el árbol seguía en llamas y que no se agotaba. Y entonces se acercó al árbol. Y cuando se acercó al árbol, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. El lugar donde Dios se acerca es un lugar que Él lo transforma en santo. Pero no de cualquier manera, quitando nuestro pecado y haciéndonos libres del pecado. Y le dijo Dios desde el árbol que se quemaba y no se terminaba de consumir, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. No se asombre si un día Dios le dice, quita el calzado donde estás, porque el lugar donde estás es tierra santa. Es más, que nos lo diga, que lo sintamos para valorar el lugar donde uno está. No de cualquier manera uno está delante de Dios. Porque un día el Señor te enfrenta. Y cuando no se enfrenta, agárrate. Ah, ¿no es de cualquier manera? No es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Diga conmigo. No es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Dios tiene un propósito con su iglesia. Tiene un propósito con su amada. Lo tuvo con Abraham, lo tuvo con Jacob, lo tuvo con Isaac, lo tuvo con Esaú, lo tuvo con Jacob, lo tuvo con cada uno. Esaú
menospreció lo que Dios le había dado. Le había dado la bendición de la primogenitura. Y cuando tuvo hambre, su hermano le dijo, te doy lo que tengo, te doy la comida que preparé, pero te la vendo por la primogenitura. Y Esaú le dijo a Jacob, ¿para qué quiero la primogenitura si me voy a morir de hambre? La menospreció. Y lo que uno no debe hacer con las cosas de Dios es menospreciarlas, ni pisotearlas, porque son santas. Le guste a quien le guste, son santas. Noé lo entendió, Jacob lo entendió, David lo entendió, los profetas lo entendieron y se lo hacían saber al pueblo, les hacían saber al pueblo qué era y cuál era la voluntad de Dios. Necesitaban el pueblo escucharlo de parte de los profetas, y a los profetas no les importaba que estaban solos. Daban el mensaje y muchas veces les costaba la vida. Pero daban el mensaje con claridad, con firmeza, con estatura, con altura, con profundidad. Siempre me llamó la atención el profeta Jeremías por dar el mensaje de Dios. En un momento lo metieron preso, pero lo metieron preso adentro de un cepo. El cepo que lo ponían así, la madera arriba. Y dio la palabra y el rey le dijo, esta no es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y él le dijo, si cuando yo vuelvo con vida, es que esta no fue palabra de Dios. Y el profeta le dijo, bueno, métale nomás. El profeta Jeremías llegó a decir, sufro violencia por dar la palabra de Dios. Pensó en renunciar a la palabra de Dios. Y lo dijo, quiero dejar todo, no quiero pronunciar nada más de lo que Dios marca. Porque cada vez que yo abro la boca me va mal, no me va bien. Pero dijo, he sentido un fuego en lo profundo de mis entrañas que quise dejarlo, pero no pude. Le dijo, Señor, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Quise sufrirlo, no pude. Quise dejarlo, pero no pude. Dije, ¿cómo voy a dejar a Dios? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Con aquellas palabras de Pedro tan notorias. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Nos encontramos con el Señor y encontramos el consuelo. Hermanos, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, es terrible, es tremendo, ¿eh? Cuando el Señor venga en su venida a buscar, va a venir a buscar a la iglesia. ¿A quién va a venir a buscar? A los redimidos, a los que Él compró, a los que se dejaron comprar y a los que fueron lavados de sus pecados, limpios y renunciaron a sus pecados. Y la tierra toda va a ser destruida, así como fue destruida Sodoma y Gomorra, así como vino el diluvio y
y murió toda carne a causa de la maldad absoluta. Hoy la ciencia dice, hubo un diluvio. Está comprobado que hubo un diluvio. ¡Wow! Y el Señor vendrá. Y la iglesia tiene que seguir dando el mensaje, y la iglesia tiene que redimir el tiempo. Miren lo que dice en este texto, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15. Lo dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuál sea la voluntad del Señor. No como necios, no como insensatos. ¿No le ha pasado? Dígame la verdad. ¿Para cuántos este año ha pasado rapidísimo? ¿Usted es consciente que estamos en el mes de octubre? ¿Que está terminando octubre? ¿Es consciente que en 2 meses está celebrando la Navidad? Dígame la verdad, ¿no le parece que fue antes de ayer que celebró el Año Nuevo? ¿No le parece, no le pasó o me pasa a mí solamente? Cierre los ojos y ábralo. ¿No le parece que fue ayer, y ábralo de nuevo, que fue el año 2000? ¿No le pasó? Yo cierro los ojos y me parece que ayer fue el año 2000. ¿Por qué? Porque el año 2000 fue un año notorio, empezaba un siglo, comenzaba otro siglo. Para mí fue ayer. Hermano, pasaron 24 años. Para mí fue ayer. Cuando Pablo le dice a los hermanos, les está diciendo, rediman el tiempo. Sean sabios. No sean ignorantes. No sean brutos. No son eternos. Nuestra vida en la tierra no tiene eternidad. Lo que tiene eternidad es cuando nos vamos de la tierra. Y nos vamos con Él, ¿o no? ¿Nos vamos al cielo o nos vamos al infierno? No hay un término medio. No hay un evangelio amoldado a lo que a mí me parece. Por eso cuando muchas veces uno habla con hermanos o con gente y te dice, a mí me parece que tal cosa, a mí me parece cuando el Señor venga que tal cosa, a mí me parece que la iglesia en este tiempo tal otra. Y a mí, no es lo que a mí me parece, es lo que las Escrituras, la Biblia, marcan y dicen. Mirad con diligencia cómo andéis. Y me remonto a Noé. ¿Usted sabe lo que habrá sido para Noé ir al pueblo? Hay una película que yo la vi y lo mostraba. Hay algunas cosas que las van diciendo como sugerencias que tienen que haber sido así. Iba al pueblo Noé a comprar los elementos para hacer el arca. Y lo mostraban. Y le decían, Noé, ¿y para qué es esto? Porque tengo que hacer un arca. Ah, ¿para qué? ¿Qué es? Un barco. Me dijo Dios que haga un barco. Ah.
iba a comprar la madera, iba a comprar la brea, iba a comprar los clavos, iba a comprar los elementos. Y Dios le dio todo el croquis para hacerlo. Cuando volví al otro día, decía, oh, acá vino Moisés, viene flojo las ventas. Ahí viene Noé. Hola Noé, salvamos el día con Noé. ¿Qué necesitas, Noé? Esto. Salvé las ventas. ¿Sabe? Noé andaba con diligencia. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando venga? ¿Diligentes? ¿Nos encontrará diligentes? Porque nosotros tenemos que dar el mensaje bien dado. No podemos dar el mensaje tergiversado, ni podemos perder el tiempo. De esto se trata, de redimir el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano, como en el tiempo de Noé, malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Un pueblo que le exalte, un pueblo que le adore, un pueblo que predique el Evangelio, un pueblo que tenga buenas obras, un pueblo que tenga la mirada en Dios, un pueblo que conozca las Escrituras, un pueblo que camine en pos de Dios, que pueda decir y cantarle y vivirlo. En todo mi ser resuena, Dios es santo. En todo mi ser resuena, Dios es santo, 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 oh Cordero de Dios. Por eso, cuando tengas un día oscuro y te deprimas por cosas que ocurren alrededor de tu vida, recordá que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y que la voluntad de Dios para con nosotros tal vez no esté rodeada de lo que para nosotros hoy es lo más importante. Tal vez el Señor tenga y tiene otra cosa para tu vida. Algo distinto. Algo totalmente distinto a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta a nuestro paladar. Amén. Padre, rogamos tu bendición sobre la iglesia, sobre los hermanos que hoy no han podido llegar, pero que podamos tener esta visión bien clara, Señor, en nosotros. Que podamos mirarte y podamos agradarte en todas las cosas. Permítenos llegar bien a nuestra casa, a nuestro hogar, y glorificar tu nombre y honrarte con todo nuestro ser, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga.